la cumbre del Monte Hermón. Justo en ese punto exacto, hoy por hoy, se encuentra una base de inteligencia militar de alta seguridad. El área es completamente inaccesible para civiles. Ahora, el texto más antiguo que habla de los Nefilim, el libro de Enoch, afirma que 200 seres no humanos eligieron ese preciso lugar para descender a la Tierra. Y la coordenada es el paralelo 33 norte. Pensemos en esto por un segundo. Es la misma latitud que cruza por Roswell, en Nuevo México. La misma latitud donde se detonó la bomba atómica en Hiroshima. La misma latitud de la antigua Babilonia. Y aquí está la cuestión central que abre este expediente. No estamos hablando de fe o de creencias. Estamos hablando de un hecho verificable. Una instalación militar de vanguardia en una coordenada con una historia milenaria. Un hecho que sencillamente no tiene una respuesta institucional que sea satisfactoria. Ahora, pasemos del mapa a los textos, a la evidencia documental y, más importante, al patrón sistemático de supresión que se ha mantenido durante 17 siglos. Aquí es donde el patrón se vuelve innegable. Primero, tenemos un libro tan importante que es citado como profecía en el Nuevo Testamento. Pero unos 300 años después es borrado del canon bíblico, sin dar una justificación doctrinal clara y pública. Luego, cuando sus fragmentos más antiguos son finalmente redescubiertos en Qumran, son retenidos, lejos del escrutinio público, durante 44 años. Eso no es un accidente, es un claro patrón de control de la información. Y lo que revela ese libro prohibido es un giro fundamental en la historia, porque no se trataba de lujuria, como se simplificó después. El libro de Enoch documenta una transferencia tecnológica deliberada y específica. Azazel, por ejemplo, enseñó la metalurgia para la guerra. Penemue enseñó el arte de la escritura. Cocabiel, los secretos de la astronomía. Se trataba de entregar un conocimiento que estaba prohibido. Un conocimiento que alteraría para siempre el curso de la civilización. Y lo más fascinante es que en la misma zona geográfica y más o menos en el mismo periodo, dos culturas vecinas documentan exactamente el mismo evento, seres de otro plano que entregan conocimiento avanzado. Pero mientras que para los babilonios fue el don de la civilización, para los hebreos fue la corrupción de la carne. Es la misma transferencia de conocimiento, pero con una evaluación moral diametralmente opuesta. Muy bien, ahora vamos a adentrarnos en el núcleo del expediente. Y esto no se basa en una teoría, sino en el análisis frío y preciso de una sola palabra en el texto hebreo original. Una palabra que lo cambia todo. La palabra que se usa para describir a Noé en Génesis 6:9 no es tzadik, que significa justo o moralmente bueno. La palabra es tamim. Y tamim es un término técnico, casi biológico. Es la palabra que se usa en el resto de la Torá para describir a los animales aptos para el sacrificio, sin defecto, sin mancha, sin mezcla genética. La cualidad que hizo especial a Noé no era moral, era biológica. Y esta es la conclusión inevitable de ese análisis. El diluvio no fue un castigo por la maldad humana. Fue una operación de limpieza a escala planetaria. Una intervención de ingeniería genética para preservar la única línea de genoma humano que al parecer no había sido contaminada por la hibridación con estos vigilantes. Pero la operación, al parecer, no fue completamente exitosa. El propio Génesis 6:4 lo admite con una frase escalofriante. Y también después. El linaje sobrevivió. Siglos más tarde, cuando los espías israelitas entran en Canaán, ¿a quiénes encuentran? A los anaseos, descendientes directos de los Nefilim. Y es entonces cuando se entiende el patrón del Herem, la orden de exterminio total. No era una conquista militar común, era la continuación de la limpieza genética, dirigida sistemáticamente contra las ciudades donde habitaban estas líneas de sangre específicas. Bien, ahora pasemos de los textos suprimidos a la evidencia física, a los cuerpos. Cuerpos que fueron encontrados, que fueron documentados y que convenientemente desaparecieron del registro público. Entre 1850 y 1950 aparecen más de 200 reportes en la prensa norteamericana sobre el hallazgo de esqueletos de estatura anómala, de más de 2 y hasta 3 metros. Y no estamos hablando de tabloides sensacionalistas, sino de fuentes como Scientific American o The New York Times. De hecho, los propios informes anuales del Instituto Smithsonian de esa época documentan la recepción de estos restos inusualmente grandes. No estamos hablando de mitos, estamos hablando de un registro documental. Pero, ¿cuál es la posición oficial hoy? Una negación rotunda. La institución Smithsonian afirma que nunca poseyó ni destruyó tales restos, que todos esos reportes son fruto de la exageración, de errores de medición o de confusiones con huesos de megafauna. Una negación que contradice directamente sus propios registros históricos. Y el patrón se repite en casos más recientes y de alto perfil.
En la cueva de Lovelock, en Nevada, la tradición oral de los nativos Paiute sobre una raza de gigantes pelirrojos fue confirmada por excavaciones. Los restos se enviaron al Smithsonian. Hoy ya no están disponibles. Con los cráneos de Paracas, en Perú, pruebas de ADN preliminares arrojaron resultados que no encajan en ningún linaje humano conocido. ¿Y cuál fue la respuesta institucional? Restringir el acceso a las muestras para impedir que se hagan más investigaciones. Y claro, todo esto podría descartarse como una serie de coincidencias o errores si no fuera por un descubrimiento científico muy reciente. Un descubrimiento que cambió las reglas del juego por completo y que reformula la naturaleza de toda esta pregunta. El año clave es 2010. Fue en ese momento cuando este expediente dejó de pertenecer al campo de la teología o la arqueología marginal y entró de lleno y por la puerta grande al campo de la biología. En 2010, el análisis genético de un pequeño fragmento de hueso hallado en la cueva de Denisova, en Siberia, demostró 3 cosas de forma irrefutable. Primero, que una especie humana totalmente desconocida para la ciencia convivió con nuestros ancestros directos. Segundo, que nos cruzamos con ellos y tuvimos descendencia fértil. Y tercero, y esto es lo más importante, que la principal objeción biológica contra la historia de Génesis 6, que es imposible el cruce, quedó obsoleta. El mestizaje entre linajes humanos distintos ya no es una teoría, es un hecho científico comprobado. Así que la pregunta ya no es si es posible. La ciencia ha demostrado que sí lo es. La pregunta ahora es, ¿con qué otra especie, aún no documentada, ocurrió este cruce en el antiguo Levante? Y esa pregunta convierte todo esto en algo diferente. Esto ya no es religión. Es una hipótesis científica que espera autorización para ser investigada con las herramientas que ya tenemos. Y con esto, llegamos al final de este expediente. Un expediente que, como verán, no se cierra con respuestas, sino con una serie de preguntas muy directas. Preguntas dirigidas a las instituciones que controlan tanto el acceso a la información como a los artefactos físicos. La primera pregunta es para las instituciones teológicas. Si un apóstol, escribiendo bajo inspiración divina, consideró el libro de Enoc como una profecía válida, ¿bajo qué autoridad doctrinal superior se eliminó ese libro 3 siglos después? Y sobre todo, ¿por qué no existe un registro público y transparente que explique esa decisión? La segunda pregunta es para la institución académica. Si sus propios informes anuales documentan la recepción de cientos de restos humanos anómalos, ¿por qué no existe hoy un catálogo público y accesible para rastrear su paradero? Dicho de forma más simple, ¿dónde están los huesos? Este expediente, por lo tanto, no busca probar una historia antigua, busca entender por qué toda la arquitectura institucional que conocemos, religiosa, académica y hasta política, parece haber dedicado casi 2000 milenios a asegurarse de que nadie haga las preguntas correctas. Y la pregunta final es esta: ¿qué se activa en la comprensión humana si se confirma que la brecha en nuestra evolución, ese eslabón perdido que tanto hemos buscado, no vino de abajo, sino de arriba?